Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Los saludo, espero que se escuche bien. Me van haciendo sus comentarios abajo. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Decime por favor si se escucha bien. Bienvenidos a todos. Bien, vamos a ir esperando a que se sumen y vamos a dar comienzo a este encuentro súper interesante que hemos generado desde la carrera, abierto a toda la comunidad educativa. Así que vamos a esperar a que se sumen un par más y ya en breve arrancamos con nuestra charla. Lo tengo acá al lado mío al profesor y artista plástico Roberto Díaz, que ya está preparado para contarles de qué se trata todo esto que hemos organizado. Bien, ya somos 11. Como sabemos, estas transmisiones en vivo llegan un poco diferidas a veces, por lo tanto a veces no me llegan los comentarios que ustedes hacen, pero bueno, vayan escribiendo abajo si es que se escucha bien, si es que me ven bien, así ya damos comienzo. Bien. Hola Gabriel, bienvenido. Bienvenido. Vamos a saludar, muy bien. Bien, vamos a arrancar y a medida que se vayan sumando los iré saludando. Bueno, bienvenidos a todos, a las alumnas del instituto, tanto de primero como de segundo año, y también a todos aquellos que forman parte de nuestra comunidad educativa. Hoy es nuestro primer vivo desde nuestra página oficial de la carrera de Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria. Y bueno, un poco les queríamos contar de qué se trata la carrera, qué estamos trabajando en esta situación tan atípica de aislamiento obligatorio y cómo es que todo esto que les voy a contar al comienzo se relaciona un poco con lo que nos va a contar Roberto, que está desarrollando hace muchos años, que es el arte millo. Así que hoy nos vamos a enterar de un montón de cosas. Por supuesto que las estudiantes ya conocen un poco, por supuesto, la historia del instituto y cuáles son nuestras actividades, pero bueno, hay gente nueva que se va a sumar, así que queremos que conozcan un poco de qué se trata. Bien, nuestro instituto se encuentra ubicado en el partido de Moreno. Tenemos diferentes carreras, nuestra oferta educativa es bastante amplia y este espacio está destinado específicamente a la carrera de textil e indumentaria. Como saben, como todas las instituciones educativas, no estamos cursando en este momento de forma presencial, así que los docentes tuvimos que empezar a generar muchas estrategias para poder seguir abordando los contenidos de forma virtual. O sea, estamos en este momento siguiendo la cursada a través de plataformas y diferentes redes virtuales. Un poco tomando esto último que les digo, les cuento que particularmente yo doy dos materias: práctica profesional por un lado y organización industrial,
y como bien dice la palabra práctica profesional, el nombre de la materia, el quehacer de esa materia específico es realizar productos textiles, ¿sí? O sea que la estudiante o el estudiante pueda desarrollar capacidades que le permitan justamente manejar diferentes tipos de maquinarias, de textiles y llevar adelante productos. Por supuesto que en esta situación de aislamiento se nos está complicando, entonces generamos a través del instituto una propuesta pedagógica que tiene que ver con el desarrollo de textiles sustentables. Con esto queremos decir que estamos realizando productos, ¿sí?, con reciclado de ropas y de tejidos. Durante la primera parte del año hicimos unas mantas donde las estudiantes trabajaron desde sus casas con retazos de telas y con ropa en desuso. Confeccionamos las mantas y las donamos a una organización que trabaja con gente en situación de calle. Y durante esta segunda parte del año vamos a desarrollar uniformes para la carrera de gastronomía, pero con ropa que tenemos en nuestras casas. O sea, la idea es trabajar con los recursos que tenemos. Ahora bien, por un lado, esto por supuesto viene en función o se empieza a desarrollar en función del trabajo a distancia, por decirlo de alguna forma, pero por otro lado también nos sirve como para dar el puntapié y entender que la situación actual de la industria textil está en un momento muy complicado. ¿Por qué? Porque desde el vamos tenemos que pensar que la industria textil a nivel mundial es la segunda más contaminante. Con esto queremos decir que nuestro quehacer como profesionales hoy por hoy estaría colaborando a ser uno de los más contaminantes. Entonces, esto por supuesto merece un análisis crítico de parte del instituto, de parte de las materias, y esto nos lleva justamente a pensar qué otras estrategias podemos generar para generar productos nuevos a través de desechos textiles. Actualmente existen muchas propuestas muy interesantes que tienen que ver con crear nuevas telas a través de plásticos, por ejemplo. Pero bueno, nosotras en esta situación estamos empezando con el desarrollo de productos con cosas que tenemos en nuestras casas. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto que Abigail nos está contando con la charla que va a dar Roberto? Bueno, justamente Roberto es un artista plástico Paso del Reyense, ¿no, Roberto? Paso del Reyense, que trabaja, que genera obras artísticas con material de desecho. Entonces, él nos va a contar un poco de qué se trata o de qué forma podemos abordar los materiales de desechos para convertirlos en una obra artística o en este caso elementos que nos sirvan para llevarlos a la parte textil. Bueno, sin más, Roberto, sin más preámbulo, espero que disfruten la charla, que esta charla surgió de muchos encuentros con Roberto y de mucha discusión sobre el rol de la industria textil actual. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Roberto con respecto a todo esto que para mí no es una novedad, pero estoy seguro que para ustedes sí. Así que bueno, voy a pasarles ahora a Roberto para que lo conozcan. Muy bien. Ahí estamos. Buenas tardes, espero que me oigan. Están invitados a mi casa, esta es mi casa, mi cocina, donde desarrollo un montón de tareas. Posiblemente la cocina sea la cocina también de un montón de cosas, no solamente los productos gastronómicos. Bueno, yo fui profesor del instituto, ya me jubilé hace años, así que me reencuentro con ustedes en este instituto a través de estos medios. Y la profesora Espinosa, justamente, con la profesora Espinosa hemos estado hablando bastante del tema del reciclado. Inclusive este que tenemos acá
es parte de una de las obras de reciclado de elementos. Lo puse como fondo como para introducirnos a la carrera. Disculpen que no les sirvo un cafecito, pero bueno, que sea virtual ese café. Tenía una especie de machete, por así decirlo, como para poder trabajar en el día de hoy. Y de alguna manera los puntos a tratar los he modificado durante la introducción de la profesora. Porque en este momento estamos hablando de salud. Desgraciadamente estamos con una pandemia. Y esto ha creado, de alguna manera en el planeta, una reducción de la industria. Y esta reducción de la industria ha traído como consecuencia que se cerrara el agujero de ozono, parece ser que es así. Y hemos visto pájaros, hemos visto abejas que hacía mucho que no veíamos. Es muy posible que, sobre todo en el conurbano, no sé si en capital, pero en el conurbano, hemos visto algunos pájaros que no habíamos visto hacía años. O sea que evidentemente se ha producido una oxigenación en el planeta por esta pandemia, valga la paradoja, ¿no es cierto? Que una pandemia traiga la oxigenación del planeta. Y evidentemente tiene que ver esto con la producción. Recién justamente estaba hablando la profesora con respecto a la producción textil, que es una de las más contaminantes. Entonces, el tema viene a punto justamente. De todas maneras, los recursos, digamos, los desechos industriales, de los recursos de la manufactura, que se utilizan en la manufactura, son desechos que abarcan la tierra, el mar, hay intoxicación de ballenas, de animales marítimos en petrolados. Bueno, ya no es necesario hablar de eso porque ustedes lo conocen perfectamente bien a través de las filmaciones, de las fotografías. Y esto hace que nosotros tengamos que tener algún tipo de postura frente a esto. Y tiene que ver con lo ideológico esto, evidentemente. O sea, ¿por qué estamos en esta postura? Porque queremos que la gente viva mejor, que no haya la contaminación que hay, que la salud de la gente sea mejor. Y entonces aparece esto de los desechos industriales. Evidentemente nosotros podemos hacer algo, no sé si mucho, pero sí algo, con respecto a nuestros desechos. Yo hablo justamente de esto, por ejemplo, esta botella tiene desechos industriales. En mi casa pongo los desechos acá. Y digo que es mi ADN porque esto va a ser destruido, es una especie de botella al mar, en vez de tener una botella al mar es una botella a la tierra. Posiblemente dentro de 100 años, cuando esto se destruya, y haya un investigador, sabrá quién fui yo. Sabrá de mis enfermedades, sabrá de mi salud, sabrá de mis fortalezas y de mis debilidades, porque en ese momento habrá una técnica que permita saber hasta qué estatura tengo. Sabrá algo de mí, sabrá algo de mi ADN. A tal punto llega los desechos industriales, los desechos que se encuentran, los arqueólogos lo encuentran en poblaciones remotas, y uno de los lugares donde va es de pronto a los cementerios y a los resumideros de los pueblos. Y ahí
hacen todo un trabajo de investigación que permite valorar o no determinados aspectos de determinada civilización. Evidentemente, durante mi trabajo en las escuelas, durante 50 años, trabajé en la escuela primaria y en la década del 60, 70, en la escuela primaria no tenía recursos. Los chicos no tenían recursos, iban con apenas un papel en blanco o de pronto el cuaderno y un lápiz donde dibujaban. O sea que mi tarea como profesor de plástica era limitadísimo, muy limitado. Entonces, ¿qué hicimos? Les pedía diarios y los días sábados nos reuníamos en la escuela, donde la portera estaba haciendo la limpieza de los sábados, en ese momento se hacía eso, y empaquetábamos los diarios, los vendíamos a las verdulerías, a los chapistas para la pintura de los autos, a las ferreterías, y con eso comprábamos color, comprábamos pinceles, comprábamos papel, porque evidentemente las condiciones de mis alumnos no eran las adecuadas desde el punto de vista económico, y entonces, bueno, de alguna manera ahí empezó mi primer contacto con los elementos de desecho. O sea que les estoy hablando de unas cuantas décadas, por así decirlo. Durante la década del 80-90 ya había sido profesor en terciaria, como formador de formadores, y ahí empecé a ver todo eso que me había pasado durante mi trabajo en la escuela primaria, y entonces pretendí ver cómo podían trabajar las alumnas con elementos no convencionales. Y empecé una investigación con los plásticos, inclusive hasta con engrudos de distinto tipo, como para hacerlo con harina, con almidón. Bueno, tiré muchos kilos de material hasta que logré una lista de elementos y de técnicas que me permitía a mí darle a las alumnas elementos que armaban en una especie de taller que era mi clase. Además de la parte teórica, daba la parte práctica, como para que trabajaran los elementos, los investigaran. Esto generó evidentemente en mí todo un trabajo que me empezó a interesar ya no solamente desde el punto de vista didáctico, sino expresivo. Y de alguna manera ahí aparece el arte millo. Fernando Hugo Casullo, en su libro Diccionario de voces lunfardas y vulgares, lo voy a hacer sencillo porque no voy a ahondar en tantas cosas. Dice que millo es pobre, mísero, o sea, la milladura que aparece en el tango mucho es la miseria, es lo mísero. Se habla de arte pobre también y de arte mísero. En Europa se habla de arte pobre de pronto, y de alguna manera llevando ese tipo de línea argumental a los objetos que empezaron a nacer en mí, dio lugar a esto. Y dio lugar justamente en la década del 90, prácticamente, fue allí donde me rebelé contra una sociedad que era realmente problemática desde el punto de vista económico. Y ahí salió mi primer manifiesto de arte millo, que fue justamente en Paso del Rey, acá donde estoy en este momento, en 1994.
y puse: intenta denunciar a través de expresiones del arte popular, cualquiera sea este, todas las angustias de los habitantes del conurbano bonaerense que sufrimos por la marginación de todo tipo. En sus manifestaciones artísticas, tanto en el contenido como en la forma, serán el reflejo de la situación social imperante, tratando de expresarse con un producto estético alejado de lo panfletario. Cabrán en el arte millo desde lo trágico hasta lo sarcástico y cómico, sin subordinar la capacidad expresiva a la esteticista. Los materiales a utilizar serán el vehículo para manifestar ese deterioro del que hacíamos mención, subordinando la perennidad de la obra a la milladura en la que vivimos. Queremos reafirmar el viejo concepto de arte popular, teniendo presente que la formación académica de muchos de nosotros será un escollo que debemos sortear. Pretende ser un arte político, en la más pura de las acepciones, entendiéndolo como una manera de compromiso con la realidad que nos circunda. Más tarde, 2 años más tarde, que se complicaba mucho la vida económica, ahí inclusive participé del trueque, fui uno de los organizadores del trueque acá en Paso del Rey, en la Quebrada. Entre otros conceptos, en ese otro manifiesto puse: es imposible poder crear sin volcar nuestra bronca por lo que pasa a nuestro alrededor. Si no tenemos recursos para hacer el arte con materiales de los llamados nobles, hagámoslo con los innobles. El arte dada, el surrealismo, el legado de los hermanos Discépolo, con el grotesco criollo, la obra del gran maestro Antonio Berni, el hip hop, nos abren caminos para expresarnos más allá de ciertos ismos esteticistas, etcétera, etcétera. No voy a abundar más en la parte textual. Pero bueno, como para conformar esto de un arte que es un arte político, o sea, todo arte es político, toda manifestación del hombre es política, porque genera una idea. Uno está frente al mundo con una idea, cualquiera sea esta. Entonces, el mío es un arte político. Voy a mostrarle algunas cosas que tengo por aquí. Primero, de pronto puede ser esta que tengo detrás, que está hecha con un telgopor, pedazo de telgopor, y con elementos de desecho. Elementos de desecho. Tengo un placar lleno de porquerías, que algún día cuando me vaya a otro barrio, mis hijos, o sea, le puse un cartel: en proceso de reciclado, cosa que no crean que soy un viejo loco que está juntando porquerías en un placar. Robert, contales con qué usaste acá. Bueno, esta es una tapa que no me acuerdo de qué es esta tapa. Bueno, pero esto es de las cintas adhesivas que se usan en medicina, en salud. Esto es un pedazo de las gotas que se le colocan a los perros para las pulgas. Bueno, es un pedacito de eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto es una bandeja de confitería o de panadería, donde seguramente algún día me habré comido una pasta frola. Bueno, y otras cosas por acá. Bueno, déjalo acá, sí. Sería más o menos eso, como para que se den más o menos cuenta de con qué elementos trabajo. Esta es una máscara
que ahora estoy haciendo máscaras de distinto tipo. Este es un aparato electrónico, y este aparato electrónico evidentemente me dio la sensación y la posibilidad de hacer una máscara un poco extraña, usando también los maples de huevos, entre otras cosas, y pintado con colores supuestamente adecuados desde el punto de vista estético a la máscara que quería realizar. ¿Te paso otra? Sí. Este está en proceso todavía, porque tengo que colocarlo en otro elemento como para que quede más firme. Es un bidón. Y esto son la tapa del vinagre. La tapa del vinagre, bueno, este sería una máscara de las que estoy haciendo en este momento. Esta sería otra, media esotérica, ¿no? Donde también aparecen elementos de las cintas adhesivas, y esto era también un resto de un envoltorio de un aparato electrónico. Y acá aparece nuevamente, o sea que a mi perrita le coloco la gotita. Esta es la certificación. Después te paso el otro. Este otro está hecho con estas máscaras, estas mascaritas, están hechas con los maples de huevos. Le voy a acercar a la cámara una. Montada sobre un telgopor. Le muestro alguna de las otras. De pronto, esta está en proceso todavía, Esta está en proceso, pero posiblemente tenga que ver con la pandemia. Vamos a ver. Está en ese proceso que la dejo ahí, y cuando la miro voy imaginando cómo voy a proceder con los materiales, ¿no es cierto? Mi favorita. Esta dice la profesora que es la favorita. Este es un vikingo, se me ocurrió que era un vikingo. Son dos envases encastrados, uno dentro del otro, y permite hacer, un personaje que se me ocurrió que podía ser por su facha, un vikingo, ¿no? Bueno, sería más o menos esto lo que hace referencia al artemillo. Y les digo que, evidentemente, en la parte textil, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo textil? Tiene que ver porque en este momento cantidad, no acá, porque no está muy explotado la parte de reciclado de material de desecho, desgraciadamente, porque tenemos el SEAMSE que está lleno de todo lo que trae Capital Federal y parte de Gran Buenos Aires, y habría realmente un dineral allí si se industrializaran los desechos que tiramos todos los días. Y en este momento hay prendas en otros países hechas exclusivamente con desechos plásticos.
que los transforman en hilados y esos hilados dan prendas en muchos casos de muchísima calidad, de muchísima calidad. O sea que en este caso se podría reflotar todo este desecho que decimos y hacer prendas para la vida del hombre, ¿no? O sea, vitalizar lo no vitalizado, lo desechado, frente a una sociedad cuya manufactura hace que esté envenenando el planeta. Entonces mi postura ideológica, mi postura política, de alguna manera, está en contra justamente de eso. Y por eso hago arte millo, por eso hago arte con elementos de desecho. Mi pretensión no es ser un artista, soy un trabajador de la cultura, de alguna manera, trabajador del arte, tratando de hacer elementos estéticos desde mi punto de vista, que al otro le agrade, o de pronto no, pero bueno, estoy mostrando lo que entiendo que es el desecho llevado a la parte estética. Bueno, muchas gracias y bueno, espero, sí, ya sé. No te me vayas. Espero preguntas de alguna manera. Bueno, sí. Permiso. Bueno, me encantó. Espero que no se me vayan todavía. La idea es que si tienen alguna pregunta la escriban abajo. Estamos con algunas complicaciones con la velocidad del servidor de internet, pero bueno, a medida que pueda, si aparece alguna pregunta, voy a tratar de transmitírsela a Roberto y poder generar la contestación. Lo que me parece interesante, aparte de, por supuesto, todo lo que manifestó Roberto, es que un poco volviendo a la carrera, debemos entender a lo textil o a la industria textil, por lo menos en dos dimensiones. Por un lado, una parte con una carga artística o estética muy, muy grande, y por otro lado, la parte técnica, el desarrollo de lo técnico. Sin lugar a dudas, el tecnicismo terminó generando una hiperproductividad y eso terminó generando un consumo desmedido de textiles. Un poco la propuesta de hoy es repensar, reformular, pensar en generar estrategias que se adapten a nuevos contextos sociales, que sin lugar a dudas estamos viviendo una situación bastante particular. Y por supuesto, desde la carrera, adquirir las herramientas propias de lo textil, pero transformarlas en elementos de consumo que sean que contribuyan a una industria textil y a un consumo un poco más justo, más sano. Podemos mencionar conceptos como economía circular, ¿sí? Y muchas otras cuestiones. La verdad es que la tendencia hoy en lo textil, incluso en los países del primer mundo, es hablar de desarrollo de productos sostenibles y sustentables, que no son lo mismo, ¿sí? Así que bueno, un poco la idea de la charla de hoy era que justamente que tengamos esta visión del artista plástico que trabaja con desechos y que podamos entender que esto tranquilamente se puede transferir a lo textil y que obviamente en un futuro no muy lejano podríamos pensar en llevarlo a la parte industrial. Que obviamente es la orientación de la carrera y no debemos perder de vista esa visión, pero sí tenemos que entender que tenemos que ser responsables desde la parte de producción y por supuesto como consumidores. Bueno, yo voy a scrollear un poco a ver si aparece alguna pregunta. Yo creo que no, que por lo menos no me aparece nada. A ver, preguntan acá, bien. ¿Dónde se llevan las botellas que rellenas con las bolsas de reciclado? ¿Conoces algún centro? A ver, permiso. Ahí estás de nuevo. Hay un centro en Ñeco, en la bajada de Ñeco, que en tal caso
no tengo la dirección ahora en este La momento. vamos a suministrar más adelante, sí. Que hablan, y justamente yo tengo un montón de botellas que las quiero llevar ahí, pero bueno, me agarró la pandemia como todos nosotros y no se las llevé. La dirección no la tengo en este momento aquí, tengo que buscar entre mis datos. Después se las Para vamos a hacer, pasar. con las botellas, hacer paredes, o sea, hacer una edificación con las botellas. ¿Mm? O sea que eso en construcción se está haciendo. O sea que miren ustedes cómo podemos revalorizar todo el desecho que hay, llevándolo a la manufactura, ¿no? A la manufactura, en este caso, de un edificio, una casa. Bien. Bueno, yo creo que no encontré más preguntas. Si alguno tiene alguna duda o alguna consulta que quiera hacerle al profesor Roberto Díaz, este es el momento. Vi que hay conectados muchísimos ex alumnos tuyos, ex alumnas. Evidentemente Roberto, toda la trayectoria que tiene dentro del partido de Morena especialmente fue muy larga y es un profesor muy querido. La verdad es que desde nuestra institución estamos sumamente contentos de que haya accedido a participar en este vivo. Tanto él como yo estábamos nerviosos porque nunca habíamos hecho algo así. Una cosa es dar una clase dentro de una especie de intimidad y otra cosa es hacer algo así abierto a todo el público. Pero quiero que sepan que este va a ser el comienzo de otros encuentros donde vamos a trabajar desde el instituto o desde la carrera específicamente diferentes temáticas. Particularmente espero que a mis estudiantes que están trabajando sobre diseño sustentable les sirva y les haya servido toda esta información que Roberto les fue dando a través de la charla, y espero aparte que al resto de las personas que se han conectado les haya gustado la propuesta que se generó desde el instituto. Bueno, creo que ya estamos. Realmente les agradecemos mucho por haberse conectado. Nos estamos viendo, vamos a seguir publicando todos los eventos y todos los trabajos de las alumnas que la verdad es que están haciendo un esfuerzo enorme por continuar con su formación académica desde sus casas con los recursos que tienen, y nosotros estamos tratando también y haciendo un enorme esfuerzo para que no salgan, no tengan que comprar cosas, y nos pareció que un poco trabajar con esto y repensar y hacer este análisis crítico de la industria llegó justo en este momento tan oportuno como para que desarrollen sus productos con lo que tienen en casa. Así que vamos a estar compartiendo las producciones de las alumnas. Chicas, ya sé que por ahí tienen mucha presión, pero bueno, creo que la gente que se conectó hoy va a estar esperando ver cuáles son sus productos textiles realizados con desechos o con prendas en desuso. Y bueno, me alegra mucho que se hayan conectado. Finalmente terminamos. Ahora le voy a dar el paso a Robert para que se despida. Y bueno, muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro. Robert, te paso. Ahí vamos. Bueno, fue muy lindo reencontrarme con el aula. Aula virtual, de alguna manera, pero aula al fin. Después de haber tantos años, haberme jubilado, con 82 años, y poder colaborar de alguna manera de esta forma, me vuelve el espíritu docente, que nunca lo perdí de alguna manera. Pero bueno, les agradezco, y a las alumnas, tienen una excelente profesora, una persona además excepcional. Así que bueno, aprovechenla. Hasta más ver. Hasta pronto.